queridos hermanos. Como se habrán dado cuenta, hoy tuvimos algunas dificultades para poder transmitir. Bueno, están cerca o viviendo cerca del local de nuestra iglesia en Fulgencio Valdés, se han dado cuenta de que han empezado a hacer unos trabajos en la parte externa, por las calles. Y bueno, sorprendidos todo esto porque la señal de internet se ha caído. Hemos hecho todo a nuestro alcance desde el local para solucionarlo. Lamentablemente no hemos podido, pero damos gracias a Dios que nos dio la solución rápida, así que tuvimos que trasladar toda la isla de transmisiones a otro lugar. Pero ya estamos aquí hoy domingo 24 de enero, y siendo exactamente las 11:25, le damos la bienvenida a este servicio especial de adoración. Y hoy más que nunca es un servicio especial, ¿no? Por todo lo que ha significado. Así que le animamos ahí desde donde está, en el hogar, en la sala, solo o acompañado, a que pueda disfrutar de este tiempo de adoración y sobre todo de edificación por medio de su palabra. Bienvenido a este servicio de adoración. Amados hermanos, nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para poder iniciar este servicio. Les recomendamos que en todo el trayecto de este servicio usted pueda continuar desde el inicio hasta el final y podamos disfrutar juntos de este tiempo especial adorando y escuchando la palabra de nuestro buen Dios. Para poder iniciar, te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 113 y podamos dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Salmo 113, versículos del 1 al 4. Dice así esta porción de la palabra: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Vamos a tener este tiempo alabando a nuestro Dios con nuestros cánticos, pero no sin antes vamos a orar y pedir la dirección de Dios en este tiempo. Padre bendito, te agradecemos por este día que tú nos regalas, y aún en medio tal vez de las dificultades y de todos los problemas que podamos tener técnicos, te rogamos, Señor, que todo este tiempo sea para tu gloria, que tu nombre sea exaltado y que tú te glorifiques en medio de todo esto. Que tu iglesia, la iglesia de Breña, Señor, pueda levantar su voz en alabanza y adoración y rendir nuestros corazones ante ti. Te alabamos, Padre eterno. A ti sea toda la gloria. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantemos, hermanos, a nuestro buen Dios. Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar.
cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Puedo sentir enamorado.
Una vez más, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, le agradecemos pueda comprendernos, estamos tratando en la marcha de solucionar todo, pero no vamos a dejar de que estas dificultades nos impidan adorar al Señor y sobre todo ser edificados en esta mañana. Yo quería llevarles a recordar a uno de los personajes más importantes que la Biblia nos presenta, que es el rey David. Y quizás recordamos muchas escenas en la vida del rey David, pero hay una en particular que creo que es la que mayor recuerdo tenemos acerca de él, que es esta circunstancia en la cual David pecó con Betsabé. Y ese momento en la vida de este gran hombre la podemos encontrar en la segunda carta o en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Pero la historia no acaba ahí, sino que en el siguiente capítulo David es descubierto en su pecado. Dios usa al profeta Natán para hacerle ver su pecado. Y si puede decirse, un resultado de aquella amarga y triste experiencia fue el Salmo 51. Y yo quisiera que juntos podamos leer el Salmo 51 y sea este salmo nuestra base para poder dirigirnos a Dios en oración. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 17. El Salmo 51 es lo que muchos han denominado una oración de un pecador arrepentido. Y el autor de este salmo y de esta oración es el mismo rey David. Fíjate lo que dice David a partir del versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Con la lectura previa de este salmo vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a dirigirnos a Dios en oración. En esta mañana, Señor, queremos darte las gracias, en primer lugar, por abrir nuestros ojos y poder tener la bendición de disfrutar de este día. Gracias por darnos los recursos para poder reunirnos y aun cuando tengamos dificultades, Señor, queremos estar concentrados en aquello que tú tienes preparado para nosotros. Señor, gracias por el testimonio de tu palabra acerca de este gran hombre. Un gran hombre, pero un hombre común y corriente, como muchos de nosotros, cuya circunstancia de vida lo llevó a pecar en contra tuya, pero también pudo responder con arrepentimiento y con fe. Él reconoció su pecado y confió en su Dios. Señor, hacemos de la oración de David nuestra oración. Crea en nosotros, Señor, un espíritu nuevo, un espíritu recto. Danos la oportunidad de poder vivir de tal manera que tú te agrades en nosotros. Ayúdanos a tener conciencia de nuestra pecaminosidad. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuáles son aquellas áreas en nuestra vida que necesitan con urgencia ser trabajadas por ti. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que sea el Espíritu Santo trayendo a nuestra conciencia aquellas acciones, aquellas actitudes, aquellos pensamientos que no te agradan, Señor, y que te ofenden. Recuérdanos que tú eres un Dios de amor, un Dios justo, pero también eres un Dios santo. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti y reconocemos que eres tú quien debe obrar en nuestra vida y eres tú quien debe producir en nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Santo, ese contrito y humillado del cual habla David. Señor, glorifica tu nombre mañana, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las complicaciones técnicas, que sea glorificado. En Cristo Jesús.
Amén. Sigamos disfrutando de este tiempo de adoración y de edificación. En este tiempo daremos gracias al Señor por permitirnos estar conectados y continuar haciendo iglesia desde nuestros hogares. Permanezcamos unidos como familia en Cristo, meditando en su palabra, dependiendo de la oración, alabando su santo nombre y testificando de Él a todos los que nos rodean. Oramos para que en este tiempo podamos seguir creciendo y viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, llevando la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Que esta situación nos desafíe a reflejar la gloria de Dios en cada lugar. Seamos sal y luz. Oramos también para que en cada lugar a donde llegue esta transmisión sea glorificado el nombre de Jesucristo y muchos ojos puedan ser abiertos a la verdad. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazón alegre a nuestro buen Dios y ser partícipes de la obra que Él hace en Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres para dar soporte a las familias que atraviesan dificultades en este tiempo. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que seguirá cuidando de nosotros. Recuerda, somos iglesia, somos alianza, somos Breña, somos familia. Dios te bendiga. El Salmo 121 va a decir lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos, hermanos, en este tiempo de gratitud. Padre bendito, te agradecemos y te damos a ti toda la gloria. Te agradecemos, Señor, porque tú día a día cuidas de nosotros, nos guardas, nos proteges y nos sustentas. Das provisión a cada uno de nuestros hogares. Aun cuando pareciera que todo falta, tú, Señor, provees. Tú ves las formas en que nuestros hogares puedan estar llenos de tu bendición. Señor, ayúdanos a que podamos bendecir a otros, a que de esas bendiciones que tú nos das podamos también bendecir a otras personas. Te agradecemos por todo esto, Señor, y sigue cuidando de tu iglesia. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, antes de tener el tiempo de meditar en la palabra, cantemos y alabemos a nuestro Padre. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca.
mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Una vez más estamos aquí todos juntos y vamos a tener este tiempo de poder compartir lo que hemos preparado para la iglesia en esta mañana. Debemos recordar que estamos en esta serie que hemos denominado una serie instructiva de predicaciones, y el tema que hemos decidido abordar en estas semanas es conociendo y compartiendo el Evangelio. Creemos que como iglesia debemos estar preparados no solamente para argumentar y defender nuestra fe siempre que se nos requiera, sino que deberíamos asumir con mucha seriedad el compromiso de poder compartir con otros el Evangelio. Pero hemos notado que es muy natural que al pasar los años, ya después de muchos años de haber conocido al Señor, como que necesitamos nuevamente recordar ciertas verdades fundamentales de lo que es el Evangelio, de aquello que sostiene nuestra fe. Y desde la primera semana hemos estado compartiendo asuntos, creo yo, básicos de lo que es el Evangelio. Empezamos por decir que el Evangelio
nos revela el carácter de Dios y nos enseña que Dios es un Dios de amor, un Dios justo, pero también es un Dios santo. La segunda semana recordamos que el Evangelio también, así como revela el carácter de Dios, pues también pone en evidencia el carácter de la humanidad. Es una humanidad que ha caído, por lo tanto se ha corrompido, ha sido hallado culpable y finalmente ha sido condenada. La semana pasada mencionamos de que ante esta situación, ante esta condición de la humanidad, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios en su gracia y en su misericordia proveyó una salida, proveyó una solución para la humanidad. Y esa solución se llama Jesús. Jesús fue quien derramó su sangre en la cruz. Y esto hizo de Jesús nuestro sustituto. Cristo Jesús murió en representación de todos los pecadores, de todos los hombres, pues todos, dice la Biblia, estábamos separados de Dios y no alcanzábamos la gloria de Dios. Tú puedes revisar Romanos capítulo 6, capítulo 3, versículo 23. Pero Jesús murió en una cruz. Y la cruz para los cristianos finalmente termina siendo un símbolo, un recordatorio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que Él se ofreció a favor nuestro. Y no solamente la cruz es un símbolo de victoria, sino también mencionamos que la cruz ilustra nuestra rebelión y nuestra hostilidad contra Dios. Nosotros decidimos darle la espalda a Dios, nosotros decidimos rechazar abiertamente a Dios. Pero la cruz también nos ilustra la grandeza y la gravedad de nuestro pecado en contra de Dios. Y todo lo que compartimos la semana pasada nos llevó a considerar que en la vida práctica el sacrificio de Jesús significa lo siguiente. Primero, Cristo llevó nuestro pecado sobre sí mismo. Él sufrió nuestra maldición. Él recibió sobre sí mismo la ira de Dios. En lugar de recibirla nosotros, todo el peso de la ira de Dios fue en contra y sobre Jesús. Además de esto mencionamos que Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda, pero Cristo no quedó en la cruz. La Biblia afirma, y nosotros lo creemos, que Cristo resucitó. Y la resurrección es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Dios, el Padre, aceptó la muerte de Cristo como pago de nuestros pecados. Y de que la resurrección es prueba de que de la misma manera como Cristo resucitó, Él tiene el poder para resucitarnos a todos aquellos que hemos creído en Él. Y finalmente, la resurrección, y lo dijimos la semana pasada, es prueba de que el mundo tiene un Señor y tiene un juez. Recuerda lo que dice el autor de Hebreos, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Y quien se encargará de llevar a cabo este juicio será nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero la pregunta que tenemos que responder el día de hoy es, ya Dios obró, ya Dios hizo algo a favor nuestro. ¿Cuál va a ser la respuesta que tú y yo debemos dar a Dios frente a lo que Él ha hecho? Fíjate que la Biblia podemos imaginar decenas o cientos de respuestas a lo que Dios ha hecho, pero la Biblia solamente dice que hay una manera correcta de responder frente a lo que Dios ha hecho. Yo te voy a pedir que busques en tu Biblia Marcos capítulo 1, versículo 15. Y estamos en el contexto en el cual Jesús está iniciando su ministerio de predicación de manera pública. Y Marcos, el evangelista Marcos, lo primero que describe es que Jesús empezó predicando acerca del reino. Y fíjate en el versículo 15 lo que él dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Fíjate en estas dos cosas que Jesús mismo incluyó en su predicación: arrepentimiento y fe. Esa es la palabra creer, es fe. Y fue también esta predicación la que caracterizó finalmente a los apóstoles, a la primera iglesia y al mismo apóstol Pablo. En Hechos, el capítulo 20, en el versículo 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que de acuerdo a lo que la Biblia enseña y a lo que el Evangelio anuncia, solamente hay una respuesta que el ser humano puede dar frente a lo que Dios ha hecho. Y esta es arrepentirse y creer. No hay otra respuesta. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de la necesidad que todos los hombres tenemos de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos.
Cuando hablamos de creer, vamos a desarrollar la idea a mayor profundidad en unos instantes. Cuando hablamos de creer, hablamos de la necesidad que tenemos de poder confiar en la persona y en la obra de Jesús. Así que vamos a ver cada uno de estos puntos del arrepentimiento y lo que implica el creer. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando hablamos de arrepentimiento, tenemos que decir básicamente dos cosas. El arrepentimiento del cual habla la Biblia y anuncia el Evangelio es un don de Dios. Es un regalo concedido por el mismo Dios. No es esfuerzo nuestro. No hay nada en este contexto y en esta respuesta que nosotros podamos hacer. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y produciendo arrepentimiento en el ser humano, que finalmente termina por reconocer quién es y lo que ha hecho delante de Dios. Y este arrepentimiento, que es un don de Dios y que es obra exclusiva del Espíritu Santo, va a producir un cambio en la vida de aquel que se ha arrepentido. Y básicamente, cuando tú vas a estudiar más acerca del arrepentimiento y más acerca de este cambio que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, se mencionan tres tipos de cambio. Cambia la mente, cambia el corazón y cambia la conducta. Y vamos a compartir rápidamente, ya que nos hemos visto afectados por el tema de los problemas técnicos. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. La primera evidencia de arrepentimiento verdadero es un cambio de mente. Comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. Comenzamos a reconocer que lo que Dios es y lo que Dios dice es verdad. Fíjate cómo obra el arrepentimiento que viene de Dios y que es obra del Espíritu Santo. Vamos a reconocer que aquello que Dios dice respecto a Él y aquello que Dios manda hacer en relación a nosotros, todo es verdad. Y vamos a terminar reconociendo que la vida y lo que hemos creído antes de nuestro encuentro con Jesús termina por ser algo que hemos creído, pero que es finalmente un engaño. Al inicio de este servicio recordamos a David y leíamos el Salmo 51. Fíjate que en los versos 3 y 4, David lo que hace es reconocer su condición delante de Dios. Y hemos dicho que el arrepentimiento es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. En el versículo 3 del Salmo 51, David dice lo siguiente: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una de las primeras evidencias de un verdadero arrepentimiento, el cual es un don de Dios y es fruto y obra del Espíritu Santo, es que el ser humano reconoce su propio pecado, reconoce que su andar antes de su encuentro con Dios ha sido un andar equivocado, errado y que ha terminado ofendiendo a Dios. Pero en segundo lugar, el verdadero arrepentimiento no solamente produce un cambio de pensamiento, un cambio de mente. En segundo lugar, también el verdadero arrepentimiento produce un cambio en el corazón. El corazón, entendiendo que es el centro de nuestras emociones, es el centro incluso de nuestra voluntad. Pero comencemos a ceñirnos al tema de las emociones. Fíjate que cuando hablamos de este cambio en el corazón, estamos hablando de un reconocimiento de nuestra culpa y de nuestra propia pecaminosidad. Reconocemos que en nosotros habita el deseo natural de hacer lo malo. Tenemos la tendencia a pecar. Esto implica que un verdadero arrepentimiento va a producir que el creyente experimente un genuino dolor, una auténtica vergüenza y a un rechazo por lo que es y por lo que ha hecho, que es consciente que ha ofendido a Dios. Y este verdadero arrepentimiento no solamente nos va a llevar a reconocer nuestra culpa y nuestra pecaminosidad, no solamente nos va a llevar a experimentar un genuino dolor, una auténtica vergüenza y un total rechazo a lo que somos y a lo que hacemos, sino que nos va a llevar a un sincero desprecio por el pecado que el arrepentimiento no es algo tan sencillo. El arrepentimiento es un don de Dios. Solamente Dios
puede obrar y causar esto en el ser humano que se arrepiente. Solamente el Espíritu Santo puede obrar este cambio en el pensamiento y este cambio en el corazón. Hay muchos pasajes en la Biblia que yo pudiera tomar para hacer referencia y describir lo que implica el arrepentimiento en relación al cambio de corazón. Pero quisiera nuevamente volver al Salmo 51 y que juntos podamos leer algunos pasajes, sobre todo el versículo 3 al 5, el 7 al 10, y lo puedes leer tú en casa, cuando tú ves que el rey David dice: crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo. Prácticamente él sabe que el único capaz de cambiar su corazón, cambiar esto que él es, ¿no es cierto?, que es un pecador, es el Señor Jesucristo. Pero el versículo 17, en la parte final, dice lo siguiente: al corazón contrito y humillado. Un corazón contrito es un corazón que ha experimentado dolor y tristeza. Y el rey David experimentó, producto de este obrar de Dios en su vida, y que había vivido una circunstancia de pecado, la cual había querido mantener ocultas, produjo dolor, produjo tristeza, pero también produjo vergüenza. Cuando el rey David dice: al corazón contrito y humillado, él está reconociendo que delante de Dios y producto de su pecado, él se siente avergonzado. Fíjate que hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que podemos decir que es natural, ¿no es cierto?, que es la que experimentamos todos. Pero hay una tristeza que yo diría sobrenatural, que es obra única y exclusiva de Dios por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 9, va a hablar justamente de esta tristeza, de una tristeza de arrepentimiento. Él dice: pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. El verdadero arrepentimiento no solamente va a producir un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de pensar. El verdadero arrepentimiento, que es don de Dios y que es obra y fruto del Espíritu Santo, va a producir un nuevo corazón. Y sí, parte de esa obra del Espíritu Santo va a traer en nosotros un dolor, una tristeza por haber vivido tanto tiempo lejos de Dios, por haber ofendido a Dios con nuestro andar, y va a también producir vergüenza, porque nos sentimos descubiertos y nos humillamos delante de aquel que reconocemos que es santo. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de mente, un cambio en el corazón, pero también produce un cambio en la conducta. Y es que nuestras acciones van a ser otras. Fíjate que cuando hablamos de arrepentimiento y hablamos de una vida cristiana, una vida nueva, no basta con decir y no basta con sentir, ¿no es cierto?, diferente respecto al pecado. El verdadero arrepentimiento tiene que ir acompañado de un cambio de voluntad y un cambio de conducta. Fíjate que lo que implica un verdadero arrepentimiento es que vamos a comenzar a procurar y a desear hacer cosas distintas. Vamos a esforzarnos por querer vivir de una manera diferente, vivir de una manera que agrade a Dios. No solamente cambia la mente, no solamente cambia el corazón, sino que el verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios y que es obra y fruto del Espíritu Santo, va a producir un nuevo estilo de vida. El verdadero arrepentimiento va a traer acciones justas y va a traer un rechazo visible al pecado y va a producir una vida en completa obediencia a Dios. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba: frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son la evidencia de algo que no se ve. Yo puedo traer una planta aquí, enseñártela y decirte que esta planta es una planta de manzana, pero tú tendrías que ver el fruto para realmente afirmar que lo que yo te digo es verdad. Lo mismo ocurre con la vida del cristiano. No basta decir, no basta con creer solamente, ni basta con sentir que eres cristiano. Tiene que demostrarse. Y la mejor manera de demostrarse es a través de esto que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26,
él está relatando su conversión al rey Agripa, una de las cosas que él dice es que debería el arrepentimiento producir un cambio, ¿no es cierto?, de vida. Él dice que deberían arrepentirse y volverse a Dios. Es lo que muchos han dicho acerca del arrepentimiento, que es un giro radical de vida. Si antes caminaba de espaldas a Dios, ahora vivo caminando, mirando a nuestro Señor. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el primer capítulo, versículos 9 y 10, también hay otro ejemplo de lo que implica un verdadero arrepentimiento en cuanto al cambio de conducta, al estilo de vida. Pablo escribe lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo, presta atención a lo que dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hay un cambio de vida, hay un cambio de conducta, hay cambio de hábitos. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es un verdadero arrepentimiento. Ya hemos recordado un ejemplo, ¿no?, de lo que vendría a ser una persona que realmente se ha arrepentido, el rey David. Pero no es el único ejemplo que encontramos en la Biblia. En Hechos, el capítulo 9, se narra la conversión de un hombre llamado Saulo, que la gran mayoría de nosotros recordamos como el apóstol Pablo. Pero este hombre, antes de ser un hombre llamado por Dios, llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, él fue un perseguidor de cristianos. Pero fíjate qué es lo que Pablo creía, qué es lo que Pablo, de lo que Pablo estaba apasionado y cuál era su estilo de vida. Si tú lees Hechos 9 del versículo 3 al 8, te vas a dar cuenta que antes de su encuentro con Jesús, Saulo de Tarso, Pablo, pensaba que Jesús era un blasfemo. Y a partir de su encuentro con Jesús, reconoció que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Antes de su encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco, Pablo o Saulo de Tarso estaba convencido que él era un hombre bueno y que era salvo por su obediencia a la ley. Era un judío celoso. Sin embargo, a partir de su encuentro con el Señor Jesús, él terminó reconociendo que no había nada bueno en él y que él necesitaba la salvación de Dios. Y que la salvación finalmente no estaba determinada por la obediencia a la ley, sino que la salvación era un don de Dios y que era fruto de la gracia de Dios. Cuando él escribe la carta a los Romanos en el capítulo 7, en el versículo 18, el apóstol Pablo llega a reconocer y a decir lo siguiente: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Antes de su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, él creía que los seguidores de Jesús eran enemigos de Israel y merecían morir. Sin embargo, a partir de su encuentro con el Señor Jesús, él entendió, ¿no es cierto?, que a quienes perseguía y mataba eran hijos del Dios viviente. Fíjate el cambio de manera de pensar, el cambio de corazón y el cambio de conducta que demostró el apóstol Pablo. Repetimos, el arrepentimiento es un don de Dios y es fruto del Espíritu Santo, es fruto de la obra del Espíritu Santo. Hablar de arrepentimiento verdadero implica tres cosas. Implica un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio en el estilo de vida. No podemos seguir pensando lo mismo, no pueden seguir las mismas pasiones y los mismos deseos dirigiendo nuestras vidas, ni podemos tener el mismo estilo de vida. Tenemos que cambiar. Un verdadero encuentro con Jesús te confronta con lo que crees, con lo que persigues en la vida y con la manera en cómo vivimos. Un verdadero arrepentimiento significa un cambio de pensamiento, un cambio de las emociones en el corazón y un cambio en nuestro estilo de vida. Cambian nuestras acciones. Esta es la primera respuesta que aquel hombre y aquella mujer que quiere reconciliarse con Dios tiene que dar. Arrepentirse de haber vivido lejos y separado de Dios. Pero la segunda respuesta, recordando Marcos capítulo 15 y Hechos capítulo 26, es que necesitamos creer. Y cuando hablamos de creer, estamos hablando de tener fe. La fe
en un significado muy simple, implica tres cosas: creer, confiar, y un tercer significado que a mí personalmente me sorprendió es depender. Yo puedo creer en algo, yo puedo confiar que algo es veraz, pero no significa que yo dependa de eso. Creer en la existencia de Dios, confiar en el carácter y depender de su palabra, que es verdad. No solamente creer en Dios, sino confiar en lo que Dios ha dicho y depender de ello. Una definición bíblica de lo que vendría a ser la fe la encontramos en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Un pasaje bastante conocido por todos nosotros. ¿Qué es la fe? Responde el autor de Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos para poder profundizar en esta comprensión de lo que es la fe. ¿Cómo puede una persona razonable estar segura de que aquello que espera es una certeza? ¿Cómo puede una persona razonable tener la convicción de que lo que nunca ha visto realmente es? Las respuestas a estas preguntas son las siguientes: ¿en quién es Dios? Es decir, su carácter. Fíjate cómo el Evangelio va tomando cuerpo. Cómo yo puedo confiar en aquello que la Biblia dice acerca de la fe, porque conozco quién es Dios. Porque sé que Dios es un Dios confiable. Y todo lo que Él dice y todo lo que Él es, y lo puedo conocer por medio de su palabra, es verdad. Porque lo que Dios dice es veraz y la Biblia lo reafirma. El Espíritu Santo también es quien nos da la convicción a nosotros de que lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad. Para resumir la idea, podemos tener la certeza del perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios y la esperanza de la vida eterna, en primer lugar porque Dios lo ha prometido en su palabra. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Eso quiere decir que es verdad. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo a los creyentes, Él mismo nos testifica en nuestros corazones y nos da la plena seguridad de que lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Permíteme leer un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo estar seguro de todo lo que Dios dice? En primer lugar, porque su palabra lo dice. Y en segundo lugar, porque el Espíritu Santo, que ha sido derramado en mi vida a partir de mi decisión de entregarle mi vida a Dios, ¿no es cierto? Él mismo a mí me convence, es una obra espiritual, de que todo lo que Dios dice en su palabra acerca de Él es verdad. En segundo lugar, aparte de hablar de una definición de lo que es la fe, yo creo que la fe tiene un enfoque, una perspectiva que deberíamos considerar. La fe para salvación finalmente nos lleva a confiar en dos cosas principales: que Cristo es nuestro Salvador y que Él es nuestra única justicia delante de Dios. No solamente me salva, sino que además me justifica delante de Dios. En la práctica estamos diciendo lo siguiente: nos estamos alejando del pecado, dejamos de confiar y de depender de nuestros méritos y virtudes. Lo muy bueno o poco que somos y o hacemos no es suficiente para reconciliarnos con Dios. La Biblia a esto lo denomina nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia, nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo no es suficiente para acercarnos a Dios. Necesitamos de Jesucristo como nuestro Salvador y como la persona que nos puede justificar delante de Dios. Esto es lo que el profeta Isaías anunció ya cientos de años atrás, refiriéndose al Mesías. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice lo siguiente: todos nosotros somos como el inmundo, dice, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. No hay obra buena
que pueda llevarnos a ser merecedores de la gracia y de la salvación de nuestro Dios. Solamente por medio de Jesucristo y solamente a través de Él podemos ser salvos y podemos ser justificados delante de Dios. Romanos el capítulo 4, versículo 4 al 5, dice lo siguiente: ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Fíjate que la fe en Jesucristo es la única salida para poder ser reconciliados con Dios. Y recordamos un pasaje muy conocido por la iglesia y por los creyentes, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes son salvos. Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no procede de ustedes. No es que nosotros podamos producir esto, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate que hasta aquí hemos visto que hay solamente una respuesta, que el ser humano que quiere ponerse a cuenta con Dios tiene que dar: arrepentirse y creer. Y ambas, el arrepentimiento como la fe, son obra de Dios, son fruto del Espíritu Santo en la vida de aquel que cree. Así como recordamos una ilustración o un modelo bíblico de arrepentimiento, también tenemos que recordar a este hombre del cual estamos estudiando semana tras semana, este hombre llamado Abraham. Abraham nos brinda una maravillosa ilustración de lo que es y significa una fe genuina. ¿Qué significa creer? Fíjate que la historia de Abraham es desafiante. Abraham y su esposa Sara, primero que eran entrados en edad, avanzados en edad. Para ser más claros, eran bastante viejos. Y además de eso, Sara era estéril. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le prometió a Abraham que haría de él una enorme e infinita descendencia y que le daría un hijo. Dice Romanos capítulo 4, versículo 3, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en el versículo 20 al 23 dice lo siguiente, y yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas porque me parece mucho más clara en su traducción. Dice lo siguiente: sin embargo, refiriéndose a Abraham, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tener fe no solamente implica creer en todo lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios, de quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo a favor tuyo y a favor mío, a favor de toda la humanidad. También implica depender, vivir en función de esta verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor? ¿No basta con creer y confiar en eso? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 5. Aún los demonios creen. ¿Sí? Fíjate, aún los demonios creen en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho. Aún los demonios le reconocen a Jesús su identidad como Hijo de Dios y que los demonios no viven en función de esta verdad. Y ahí está la diferencia. Creer, tener fe no solamente implica creer lo que Dios es, sino depender, vivir cada día en una. Depender implica dos cosas en la práctica: someterse y sujetarse. Vivir en función de esta gran verdad. Puede ser que yo crea, pero si no dependo día a día de esta gran verdad, puede ser que a lo mejor no sea salvo. Fíjate lo que estoy diciendo. Y creo que esto es lo más relevante de toda esta predicación. Y estoy pensando en primer lugar en nosotros que ya consideramos delante de Dios somos sus hijos. No basta con creer. No puedo solamente decir que creo en Dios y que confío en que su palabra es verdad. Necesito, además de creer y confiar, necesito depender cada día de esta verdad.
Eso es la fe. Es creer, es confiar y es depender. Depender, que nuestra vida pueda depender cada día de Dios y de su palabra. No solamente lo que Dios es, sino de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto implica creer. Creer implica confiar y depender. El apóstol Juan nos recuerda que a todos aquellos que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En el capítulo 5, versículo 24 del mismo Evangelio de Juan, una vez más, dice lo siguiente: el que oye mi palabra y la cree. Esto está hablando de fe. Los 3 pasajes que hemos leído hablan de la fe. Y la fe implica creer, confiar y depender. Permíteme acabar este tiempo que ha sido especial porque ha sido atropellado con muchas circunstancias que han podido dificultar que tengamos nuestro culto de hoy, pero que gracias a Dios nos está permitiendo terminarlo. Permíteme acabar con algunas preguntas. Respecto a Dios, enfocándonos en Dios, ¿reconocemos a Dios como el centro de nuestras vidas? Porque si Dios no es el centro de nuestra vida, puede ser que a lo mejor no hemos entendido lo que implica el arrepentimiento y lo que implica la fe. Respecto al pecado, ¿reconoces que el pecado es una ofensa delante y en contra de Dios? Porque si tú y yo no nos ofendemos con un estilo de vida, sea de pensamiento, de corazón o de conducta, que ofende a Dios, todo lo contrario lo permitimos en nosotros, puede ser que a lo mejor no hemos entendido lo que es el arrepentimiento y la fe. En tercer lugar, pensando en nosotros mismos, ¿reconoces que no hay buena obra en tu vida que pueda acercarte a Dios y que aún nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones terminan siendo delante de Dios? Tan buena que por sí misma puede acercarnos a Dios. Necesitamos solamente de Jesucristo. Pero si tú crees que te vas a acercar a Dios haciendo buenas obras, déjame decirte que estás equivocado. Eso no es el arrepentimiento, eso tampoco es la fe. En cuanto a Jesucristo, ¿estás convencido de que no hay salvación por medio de otro nombre que no sea Jesús? ¿Estás convencido que la salvación no es resultado de tu virtud, de tu mérito, de mi virtud, sino que es simplemente una obra de gracia de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Y finalmente, déjame hacerte la pregunta: ¿has puesto tu confianza en la persona y obra de Jesús? Fíjate que en esta semana lo único que buscamos es repasar ciertos fundamentos y conceptos que sostienen nuestra fe, que sostienen nuestro cristianismo. Y creo que a lo largo de esta semana, en muchos momentos hemos sido confrontados con ese Dios al cual decimos conocer, y a veces olvidamos que es amor, que es justo y que es santo. Hemos sido confrontados con nuestra propia naturaleza. Muchas veces olvidamos que nuestra condición es una condición caída, que nuestra condición es corrompida y que hemos sido condenados, ¿no es cierto?, porque hemos sido hallados culpables y que necesitamos que murió en la cruz por nosotros, arrepintiéndonos y creyendo en Él. Y ambas cosas son fruto y obra de Dios. Déjame acabar, y creo que con esto puedo resumir todo el mensaje. Déjame acabar con la siguiente cita. Escribe un hombre llamado J.I. Packer. Escribió un libro llamado La soberanía de Dios y el evangelismo. Él dice lo siguiente: la fe no es solo un sentimiento optimista, y el arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de contrición y remordimiento. La
arrepentimiento son hechos, no de una parte o de un aspecto del hombre, sino del hombre total. La fe es mucho más que creencia. La fe es reposar y depender totalmente de la confianza en las promesas misericordiosas que Jesucristo ha dado a los pecadores. Igualmente, el arrepentimiento es mucho más que pena y tristeza por lo pasado. El arrepentimiento es un cambio drástico de la mente y del corazón. Es una nueva al Rey y Salvador Jesús. Creencias son confianza y remordimiento, y sin cambio, si no hay cambio, no salva. Recuerda, aún los demonios creen, pero los demonios no dependen de esta gran verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aún en medio de estas dificultades que hemos tenido el día de hoy, tú nos has permitido en tu infinita gracia poder sacar adelante este servicio. Y hemos podido adorarte y hemos podido también Señor, compartir aquello que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, necesitamos entender lo que es realmente el arrepentimiento. Necesitamos entender lo que realmente es la fe. Y ambas son regalos de Dios. Ambas son fruto del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y necesitamos que sea tu Espíritu Santo quien produzca en nosotros este arrepentimiento y este creer. Señor, oramos por aquellos que ya te conocemos. Ayúdanos a entender y a recordar que no basta con solamente decir o sentir. Es necesario demostrar que somos hijos de Dios. Y lo hacemos a través de una manera diferente en la que pensamos. Lo hacemos a través de un corazón diferente, emociones diferentes, convicciones diferentes, pasiones diferentes. Lo hacemos a través de un cambio en nuestra conducta. Dejamos de hacer lo malo y comenzamos a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, no solamente a creer, sino a depender cada día de esta verdad, que Cristo murió por nosotros en la cruz y sobre Él cayó todo el peso de la ira de Dios. Oramos por aquellos que nos escuchan, nos escucharán y quizás no han reparado en su condición y en la solución que tú ofreces. Oramos que sea tu Espíritu Santo produciendo en ellos arrepentimiento como fe, de tal manera que ellos puedan también ser reconciliados contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por un regalo tan preciado y tan valioso que es la salvación. En su nombre oramos así. Amén. Mis hermanos, sigamos conectados. El culto aún no acaba. Amados hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro servicio y solamente recordarte que, bueno, el día de hoy por obvias razones no hemos tenido tampoco el bautismo, pero la próxima semana vamos a tener también la participación de esta ceremonia donde nuestros hermanos van a hacer muestra pública de su fe. Antes de poder terminar este servicio, recordarte también que ya estamos a puertas de dar inicio a la Academia Bíblica Explora. Así que a partir de más o menos la quincena de febrero están iniciando las clases. Yo te invito a que tú puedas ver los anuncios que van a pasar a continuación y que puedas tú ver qué curso se acomoda a tu disponibilidad de tiempo, a tu horario, y que puedas inscribirte por el medio virtual también. Vamos a cantar a nuestro buen Dios y permíteme que pueda texto Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, despidámonos de este tiempo cantando y glorificando a nuestro Dios. Bendiciones, nos vemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.